Pues aquí nos encontramos una vez más en octubre, donde en esta ocasión, tal como lo comentaba en mi vídeo de la masacre de Texas, hablaré de una saga muy pero muy icónica del cine de terror, que es Viernes 13, la cual fue una franquicia que comenzó en 1980, y terminando en 2001, con un crossover en 2003 y también un remake en 2009, donde en casi todas las entregas, teniendo como estrella principal al memorable Jason Voorhees, un personaje que para este punto, de seguro sabrán perfectamente de quién es, y toda su historia, debido que se ha convertido desde hace tiempo, en uno de los principales referentes del subgénero slasher, y hasta el cine de terror en general, siendo tal que su legado aún se mantiene bastante vivo en la actualidad. Y en este vídeo, hablaré de casi todas sus entregas, a excepción de Freddy vs. Jason, porque también en este mes de octubre habrá reseña a Pesadilla en la calle Elm. Y hablar dos veces la cinta en dos vídeos, diciendo lo mismo creo que sería algo cansino, por lo que lo dejaré en un vídeo exclusivamente para ese film para que así me pueda desempeñar mejor en un vídeo aparte. Por lo que, sin más que agregar, vamos a comenzar con esta reseña. Como ya es común, comenzamos con la primera entrega, la cual fue llamada simplemente como Viernes 13, la cual fue estrenada en el año 1980, y fue dirigida por Sean S. Cunningham, un director que si bien antes ya hacía algunas producciones pequeñas y de bajo presupuesto, fue con esta película que lo haría bastante conocido por parte de los fans del terror, y del slasher en general. La trama, pues debo decir que aunque no es tanto la gran cosa, está muy bien ejecutada de lo que nos quieren contar, manejando excelente las situaciones que vienen ocurriendo durante toda la película, desde mostrar un poquito la vida de algunos personajes, los asesinatos que va ocurriendo a cada uno de los adolescentes, la revelación de Pamela Voorhees, hasta el sorprendente final de un Jason niño saliendo del lago para agarrar a Alice, y todo puesto de buena manera sin sentirse tosca. La verdad que fue un guión bastante interesante y que supo destacarse. Los personajes, no es punto realmente relevante, ya que en su mayoría son un tanto tontos, siendo la única que puedo destacar es la protagonista, Alice, la cual, puede que no resulte tan memorable como Sally o Laurie Strode, al menos no es olvidable, y se puede decir que toma un poco más de conciencia que el resto de adolescentes que están con ella, y además sabe cómo plantear pelea a Pamela hasta finalmente decapitarla con el machete. Y mientras si hablamos de la antagonista, Pamela Voorhees, pues realmente es una asesina bastante interesante y sorprendente, ya que en ningún momento se deja alguna pista quien hacía los asesinatos era ella y no Jason, algo que en la época que lo estrenaron fue bastante sutil y bien aprovechada. Sin mencionar que sabe de cierto modo ser intimidante en algunos momentos, con las expresiones que llega a poner, y la verdad fue una villana bien utilizada y que de algún modo se logra destacar en la película. Pese que resulta curioso que Benzi Palmer, la actriz que interpretó a Pamela, aceptó el papel con el único objetivo de conseguir un carro, y después se mostró en contra de la saga, o al menos lo era durante un tiempo. Las muertes, es uno de los puntos más fuertes de la cinta, pues con la ayuda en los efectos prácticos a manos del gran Tom Savini, hace que se vean muy buenas y increíbles, siendo la que me parece la más destacable, es la muerte del personaje de Kevin Bacon, la cual es muy buena, y diría que hasta creativa la forma en la que es asesinado. Además el maquillaje de Jason cuando era un niño deforme también es impresionante y representa de buena manera a un niño discapacitado como debe ser. La verdad acá se lucieron muy bien, y se nota el empeño que le pusieron. El apartado visual aunque no tan relevante, no está la verdad mal. El escenario de Crystal Lake se ve bastante bien, y se lo usa en varios momentos importantes. La verdad que la dirección de Cunningham,
A pesar de que en ese momento se dedicaba a filmes de muy bajo presupuesto, se lució bastante bien, dando un buen uso de la cámara en la mayoría de veces, y dando grandes tomas, como la expresión que pone Miranda al momento de ser asesinado mientras le sale brote de sangre en el cuello, o cuando Jason sumerge en el agua, son algunas de las que están bien logradas. La banda sonora, aunque tengan una temática similar, es bastante decente, dar acorde con las escenas y se aprovechan perfectamente. Sobre todo el tema principal, la cual, no voy a negar, es sin dudas muy buena y va como anillo al dedo con el ambiente de la cinta. Así que en conclusión, Viernes 13 parte 1 es una película muy decente tirando a buena. Posee una historia simple, pero que no resulta mediocre, sabiendo desarrollarse, unas muertes muy buenas, una protagonista y antagonista muy sólidas, una música decente, efectos prácticos bien logrados por parte de Tom Savini, y una buena dirección por parte de Sean S. Cunningham. Claro, tiene sus defectos, como que el resto de personajes adolescentes no sean precisamente interesantes, algunos momentos que son flojos, y demás cosas, pero se mantiene muy bien. Por lo que a mi consideración, la primera entrega de Viernes 13 es un slasher ciertamente bueno, que supo cómo destacar cuando se estrenó, y aunque personalmente no es mi película favorita de la saga, no da un mal inicio a la franquicia, y reconozco la importancia que obtuvo tanto en su época como en la actualidad. La primera entrega, si bien no fue muy bien recibida por la crítica, esto no impidió en lo absoluto en ser un enorme éxito en taquilla, ya que logró recaudar $59 millones, siendo un éxito sorprendente. Y eso que la forma que Cunningham planeó a principio la cinta fue bastante particular, y que inicialmente tenía únicamente una publicidad en Variety, por si alguien se interesaba en distribuida. Como era de esperarse, Paramount Pictures exigiría rápidamente una secuela, la cual se podría hacer, aunque hubieron algunos problemas, como por ejemplo, varios involucrados de la original no participaron, entre ellos, a Sean S. Cunningham y Tom Savini. Y la segunda, fue que cuando se contactaron con Adrienne King, la cual fue que interpretó a Alice, ella aceptó, pero con la condición de que su personaje estuviese poco tiempo en pantalla para que así Jason lo asesinara. Esto fue debido a que después del estreno de la cinta, fue acosada por una persona que se había obsesionado por ella, provocando que la actriz pasara por un muy mal momento. Y tal es así, que después no hizo casi ningún otro papel, y se alejó de la vida pública y de convenciones de terror durante 20 años hasta el 2004. Una verdadera lástima. Pero bueno, también a raíz de que Sean no estaría en este proyecto, tuvieron que cambiar de director, el cual lo obtendría Steve Miner, quien al igual que su compatriota, no tenía mucha experiencia cinematográfica, estando en pocas películas, mayormente como productor. Por lo que sí, Viernes 13 parte 2 sería su primer trabajo como director. Por lo que ya obteniendo todo listo, se pondrían a trabajar en esta película. Así que tan solo un año después, salió la segunda entrega titulada Viernes 13 parte 2, la cual se lanzó en 1981, y estuvo en la dirección por parte de Steve Miner. La trama, pues, no me parece terrible, pero tampoco la gran cosa, ya que en general el ritmo es bastante similar a la original, con algunas diferencias, por supuesto, pero no es del todo distinta, aunque yo considero que el tercer acto es bastante bueno y muy disfrutable. Pero aún así, como ya lo recalco, la trama no es que sea precisamente la gran cosa, y yo creo que pudieron hacer unas cuantas revisiones de guión y capaz se hubiera sostenido un poco más sólido. Los personajes, la verdad debo decir que aunque la mayoría suelen ser planos, se sigue rescatando mucho la protagonista principal, Ginny Field, la cual es bastante convincente,
Sabe cómo darle pelea a Jason. Y esa jugada que le hizo a él sobre su madre Pamela es bastante bueno. Y se nota que no le suele temer tanto en plantearle cara a cara. Sin dudas una prota que se manejó muy bien. Y dentro de la saga es de los personajes más rescatables. Y de los que al menos se puede destacar. Mientras si vamos con el gran Jason Voorhees. Pues en esta entrega es un asesino bastante despiadado con sus víctimas. Desde su primera asesinato a Alice se muestra la magnitud que deberán que afrontar. Y quedando demostrado que a pesar de darle un gran castigo, siempre buscará algún modo de volver. Vale destacar su diseño, ya que luce completamente diferente a todo lo que vendría después, ya que utilizaba una camisa de un granjero, y tenía una bolsa que cubría su rostro, que por cierto, es muy similar al asesino que estuvo en la película llamada Terror Anochecer, del año 1976. Y sí, puede que se lo vea para algunos algo soso que en el resto de secuelas, pero la cinta sabe cómo aprovecharlo bien. Las muertes es un tanto flojito, pues no son muy destacables, son algo planas, y la única que yo creo que destacaría sería la muerte de Mark, que aunque puede que no sea de las mejores muertes de la saga, pero llega a ser efectiva, mayormente por la ejecución que se lleva a cabo, y en eso cumple bastante bien, mientras las demás las considero algo flojas. La dirección que hizo Steve Miner en esta segunda parte se mantiene muy parecida a la anterior, se repite algunas cosas, destacando principalmente el hecho de que al antagonista no se lo ve físicamente, sino hasta que se enfrenta con Ginny, tal como ocurría con Pamela, la cual nunca se mostraba en pantalla hasta que estaba con Alice. Y en sí no digo que la dirección es mala, de hecho, se logra dar con momentos efectivos y rescatables, pero pienso que pudo haberlo pulido un poquito más. ¿Por qué lo digo? Pues lo menciono porque hay veces que repite lo mismo y como que es algo soso. Sin contar un par de momentos que honestamente son ciertamente malos. Aún así, la dirección de Miner es decente y al menos sabe manejar mejor dicho punto que en algunas entregas que llegarían posteriormente. El maquillaje sigue siendo destacable. Si bien hubiera estado bueno que Tom Savini hubiera regresado en esta entrega, pero el resultado tampoco está mal. Sobre todo el rostro de Jason que se ve al final de la película, el cual es muy bueno, y da hasta algo de mal rollo. La verdad acá aún se mantiene bien. La banda sonora, pues no hay mucho que yo puedo destacar, ya que sus temas mantienen el mismo ambiente que había en la primera, y si bien algunas aún encajan en la gran mayoría de escenas, siento yo que debieron haber hecho por lo menos uno o dos temas originales para esta cinta, por lo que es un punto un tanto medio. Así que en conclusión, Viernes 13 parte 2 es una película decente tirando de nuevo un tanto a buena. Tiene defectos, tales como una historia algo floja que creo que debieron cambiar en varias partes, muchos personajes sosos, unas muertes que salvo la del buen Mark, no son muy relevantes, y una música que no hay novedad y que mantiene lo mismo de lo que ya escuchamos. Pero tiene sus puntos a favor. Como una protagonista que llega a ser destacable y que no resulta molesta o olvidable. Un buen manejo del maquillaje. Una dirección ciertamente decente por parte de Steve Miner. Un ritmo que no se hace pesado, siendo directo con las cosas que viene ocurriendo en el filme, haciendo que no se vuelva aburrida. Y un buen manejo a Jason en esta segunda parte. Por lo que a mi consideración, es una secuela decente, la cual si bien puede que para algunos resulte floja, y que no es la mejor secuela que hay en la saga, puedo decir que por lo menos dieron una buena introducción a un personaje icónico que con el tiempo se volvería muy memorable en el cine de terror, y también suele ser bastante entretenida. La segunda entrega, a pesar de ser nuevamente mal recibida por la crítica, siguió siendo un gran éxito, recaudando $21 millones, algo que si bien no estuvo ni siquiera cerca de obtener el mismo éxito de la anterior, aún significa en tener buenas ganancias.
Por lo que una vez más se pondrían rápidamente en la siguiente entrega, la cual seguiría manteniendo a Jason como el asesino principal, y además estaría para el 3D en las salas de cine al momento de su estreno. Eso sí, no todo salió como ellos lo querían, ya que los productores de Paramount intentaron contratar de nuevo a Amy Steel para que volviera a su papel, pero esto no se pudo concretar, debido a que ella se encontraba ocupada con algunos proyectos que estaba haciendo en 1982, pese que tiempo después, admitió de haberse arrepentido de haber rechazado el papel, y creyendo que debería haber regresado para esta tercera entrega. De todos modos, en general no hubo demasiado problemas como para iniciar el rodaje, por lo que ya se prepararon para esta cinta, así que un año después se lanzaría la tercera entrega titulada Viernes 13 parte 3, o también conocida como Viernes 13 parte 3, 3D, la cual se estrenó en el año 1982, y fue dirigida por segunda vez de manera consecutiva por Steve Miner. La trama, pues no es la gran cosa, como es de esperarse, ya que de hecho, posee varias situaciones que no tienen mucha aportación a la historia, pero lo que sí le puedo reconocer, es que al menos trata de dar momentos más distintos, pues uno de los problemas de la segunda parte, era precisamente que su guión era casi muy similar a la original, con solo algunas diferencias, pero en general iba a un ritmo parecido. Acá, si bien todavía se sigue usando varias características de los primeros filmes, por lo menos intenta ser un poco más distinta. La verdad, un apartado no muy destacable, pero que le doy algunos plus por su forma de estructura la historia. Los personajes, tampoco es un punto que realmente destaca, ya que de por sí son los que suele ser común en el slasher. Planos y algunos molestos que obtienen una muerte satisfactoria, mientras la nueva protagonista, pues realmente siento que bajo a comparación con las dos anteriores, no se siente tanto como una buena chica final, y no es precisamente un gran personaje. No es la peor protagonista de la saga, pero no es ni de asomo como unas de las que más se destacaron en la franquicia. Mientras si hablamos de Jason Voorhees, pues sin lugar a dudas, en esta entrega se lo ve como un villano más atemorizante, siendo sigiloso en ocasiones, matando a sus víctimas de una manera brutal. Y sí, gran parte del por qué digo que se lo ve más atemorizante, es por su diseño, ya que a partir de esta película, Jason usaría su muy popular máscara de jockey, que como dato curioso, la persona que se le ocurrió que Jason la usaría, fue Martin Jay Sadoff, ya que tenía un bolso de varias máscaras, donde justamente se encontraba el jugador de jockey canadiense, Jacques Planet, aproximadamente alrededor de los años 60 hasta a mediados de los 70. A raíz de esto, Steve Miner escogió esta como la máscara para el personaje, aunque haciendo algunas modificaciones para que encajara a Richard Brooket. Y la verdad fue un acierto en lo absoluto. También otro punto que hacía ver a Jason más intimidante, fue que en esta tercera parte se lo ve mucho más grandulón, lo cual lo dejaba ver como un hueso duro de roer, pese que esto fue hecho porque Steve Miner quería a un actor más alto, y ahí pudo contar con el buen Richard Brooket, el cual hizo un gran trabajo en esta película. Las muertes están decentes, pues hay algunas que son interesantes, tales como cuando Jason aplasta el cráneo de una persona, el flechazo que le da a Vera Sánchez en uno de sus ojos, entre algunas más. Pero siento que algunas son un tanto malas. Y no creo que el formato 3D sea la razón, pues de todas formas algunos asesinatos no son destacables, como las muertes que reciben los motociclistas, por lo que es un punto intermedio, con algunas que son buenas, y otras que dejan mucho de qué desear. La dirección que da esta ocasión el buen Steve Miner, pues todavía se mantiene medianamente bien, sigue dando un buen uso de tomas en ocasiones, aunque siento que a veces es algo flojo, y como lo mencioné, da algunos momentos que no aportan a la cinta.
Por lo que es otro punto medio. La banda sonora. Pues si bien aún se sigue usando las mismas melodías que escuchamos, debo decir que el tema principal es muy bueno. Pega bastante bien. Posee un buen ritmo. Y la considero uno de los mejores soundtracks principales de toda la saga. Por lo que en conclusión, Viernes 13 parte 3 es una cinta bastante decente. Por sus puntos a favor. Como un Jason más intimidante. Con su buen manejo. Algunas muertes bien llevadas. Una historia que aunque puede no ser la gran cosa, al menos trata cambiar un poco varias situaciones para no repetir tantas otras que ya se vio. Una dirección sólida. Un maquillaje y efectos prácticos decente. Y un gran tema principal que va con el filme. Y en sus defectos, sería que los personajes, sobre todo los motociclistas, no son la gran cosa. Una protagonista no tan importante como Alice o Ginny. Varios momentos que no aportan demasiado a la trama. Y el 3D que se utilizó resulta bastante chafa, dando un mal manejo y algunas veces muy flojo. Y aunque puede que en su momento no estaba tan mal, en la actualidad no envejeció muy bien. Así que a mi consideración, pienso que esta película es un poquitito mejor que la anterior, ya que sigue siendo en general entretenida, y aunque sus defectos le juega algo en contra, todavía se sostiene bastante bien en la saga. Muy disfrutable sin dudas. La tercera parte. Si bien continuaba siendo destruida por la crítica, esto todavía no lo afectaba para nada en taquilla, ya que logró recaudar 36 millones, convirtiéndose en un gran éxito, y siendo una de las entregas más exitosas de toda la saga. Sin embargo, tanto Paramount como los productores tomaron la decisión que la cuarta entrega sería el final de la franquicia, por lo que esta vez se tomaron más tiempo de planear cómo hacer dicho final y a raíz de esto sucedería algunas cosas, como por ejemplo, el retorno de Tom Savini a la saga, quien se accedió en este proyecto, y también optaron de cambiar de director, el cual lo obtendría Joseph Zito, quien ya venía teniendo algo de experiencia en el subgénero, ya que también había dirigido la cinta de Prowler del año 1981, y también en esos años hizo otras películas, como la primera de Perdido en Acción, o la divertísima cinta. Por lo que teniendo las cosas bien claras, se pusieron manos a la obra, y 2 años después lanzaron la cuarta entrega titulada Viernes 13 parte 4, el capítulo final, la cual fue estrenada en 1984, y estuvo en esta vez en la dirección por parte de Joseph Zito. La historia, en esta ocasión, la considero un poco más elaborada que las anteriores entregas, ya que sabe cómo desarrollarse, sin perderse en algún momento innecesario. Y dicho ya sea de paso, maneja bien muchas situaciones. Desde el inicio donde Jason es enviado a un hospital, solo para que al final este reviviera y saliera de allá, para luego acabar por completo a un grupo de adolescentes en Crystal Lake, y finalmente ir hacia una familia especial, donde finalmente es asesinado a manos de Tommy Jarvis. Pese que esto provocó que el joven sufriera trastornos por dicho evento. Sin dudas un guión que aunque no es perfecto, no maneja mal su historia, y sabe a qué rumbo va, sin sufrir algún declive en alguna mitad. Los personajes, pues algunos de estos están un poco mejor trabajados, no se sienten molestos o muy olvidables, siendo el que más destacaría es Tommy Jarvis, quien se convertiría posiblemente el mayor desafío de Jason, siendo literalmente el protagonista que más se destacó en la franquicia, y a su vez de los pocos personajes que le dieron cierta continuidad y desarrollo en toda la saga. Y acá, debo decir que no está mal, y me agrada el hecho de que no lo hicieron ver como el clásico niño llorón de las películas de terror, y la idea de que acabe con el asesino con el machete, lo considero un acierto. Mientras si hablamos de Jason, pues aún no perdió esa chispa que logró en la entrega anterior, luciendo intimidante, muy fuerte,
y siempre dispuesto en acabar con todos a su alrededor, sin pensarlo demasiado. La verdad, un punto mucho más sólido que en entregas anteriores. Los efectos prácticos y el maquillaje están por lo general bien. Tom Savini todavía se sigue luciendo con su talento. Tal vez la parte final se ve hoy en día un poco cutre. Y aunque en parte puede ser cierto, al menos en las demás escenas, el resultado no salió tan mal, por lo que en cierto modo le dio sus plus. Las muertes, pues realmente es de los puntos más débiles. Siento que acá flaquearon en su mayoría, como que no son la gran cosa, y además suelen sentirse lo mismo, a diferencia de la 3, en la cual, sí, mencioné que también había algunas que eran ni fu ni fa, pero las que rescataba, tenían su toque, eran distintas, lo cual lo beneficiaba, sin mencionar que estaban bien ejecutadas. Aquí realmente no tiene importancia alguna, y no hay alguna que yo pueda destacar. La dirección, pues ahora teniendo otro director, se llega a sentir el cambio, y realmente me parece mucho más dinámica. Me gusta que hayan decidido tomar un camino distinto en este sentido, pues ya no daba más usar las mismas técnicas de la primera entrega, y en eso Joseph Zito supo manejarlo muy bien en la mayoría de casos, por lo que no está mal. Tiene algunos defectos, sobre todo en la primera mitad, pero está mucho más decente. La banda sonora, tal como en las anteriores dos entregas, no hay mucho que yo puedo destacar, pues mantienen las mismas canciones que ya escuchamos, pero sí puedo decir que ya comienza de a poco a cansar escuchar siempre las mismas, hasta el punto de sentirse algo cansino, por lo que me parece muy flojo. Así que en conclusión, Viernes 13 parte 4, el capítulo final, es una película bastante decente tirando a buena, tiene aspectos que no se encuentran mal, como un guión que puede no ser nada especial, está un poco más elaborada y no repetir demasiado varios momentos que ya vimos antes, introducir bien al personaje de Tommy Jarvis, no haciéndolo alguien insoportable, efectos prácticos bien llevados, una dirección algo más sólido, buen aprovecho del clímax, y un Jason muy bueno. Y entre sus defectos, sería que las muertes suelen flaquear bastante, la forma de que Jason es cortado por el machete, se ve algo cutre, y sobre todo una música muy repetida que lo vuelve soso, y ni siquiera las poquitas nuevas que están, tampoco son relevantes, por lo que a mi consideración, es una cinta que de cierto modo me llega a convencerme un poco más, se siente un poco más trabajada, y aunque personalmente no creo que sea la mejor de la saga, puedo entender por qué muchos fanáticos lo consideran como una de las mejores, y es que la verdad no pierde casi nunca tiempo innecesario en algo que no aporta, y al menos continúa siguiendo bastante entretenida. La cuarta entrega, finalmente no le fue mal en taquilla, ya que logró recaudar en total $33 millones, no muy lejanas de las que cosechó la entrega anterior, a pesar de que en el rodaje, Ted White, quien interpretó a Jason en esta cinta, tuvo varias disputas con el director y Cito, en distintas situaciones, mayormente debido a la forma que hacía el director las cosas, como por ejemplo, cuando Jason asesina a Doug, White pidió que el actor Peter Barton podía usar una plataforma de choque al momento donde Jason lo empuja hacia la pared. O también aquella ocasión cuando se tenía que filmar la escena donde Samantha andaba tranquila en machete en su pecho. Pues resulta que el lago donde se encontraba tenía temperaturas cercanas a la congelación, y Ted exigió a Cito que la sacara entre tomas para que se calentara, pero el director se negó, y al final provocó que la actriz sufriera hipotermia, y ella pudo salir cuando White se rehusó por completo a actuar en la escena, así que el director no le quedó de otra que acceder, y al parecer, esto provocó que la relación entre ellos dos no fuera precisamente muy buena durante el rodaje, y es posible que haya sido una de las razones por la que Ted White solicitó no figurar en los créditos.
Aparte del hecho que en su momento creía que dañaría su carrera en el cine. Retomando de lo que decía al inicio. A pesar de llegar a concluir la saga, debido a que recaudó muy bien, Paramount optó de continuar, aunque tomaría un giro interesante, y sería reemplaza a Jason Voorhees como el villano principal, y también buscaron algún director, y al final terminó siendo Danny Steinman, quien apenas había dirigido unos 2 películas antes, con la curiosidad que el director solo había visto la primera y cuarta entrega de la saga, sin contar que recibió 2 instrucciones para hacer la película. La primera sería que agregara sorpresa, asustar y dar asesinatos en unos 7 o 8 minutos. Aunque supongo que lo último era porque querían que hubiese más muertos, cosa que curiosamente al final sí terminaría de ocurrir. Y la segunda condición era convertir a Tommy en el nuevo Jason, algo que en el final dejaba las cosas bien claras. Pero esto fue desechado por los fanáticos, quienes no les agradó la idea en lo absoluto. Así que, teniendo todo listo, se pondrían a trabajar en esta particular cinta, por lo que un año después lanzaron la quinta entrega titulada Viernes 13 parte 5, un nuevo comienzo, la cual fue estrenada en 1985, y fue dirigida por Danny Steinman. La trama, pues creo que, si bien me parece una buena idea dar un giro, haciendo que el asesino no fuese Jason, fue bastante desaprovechado. No sabe manejar bien su historia, le da momentos a algunos personajes que no aportan a la trama principal, por no decir que gran parte de la primera mitad no se siente la gran cosa, y aunque después mejora un poco, no se repone del todo. La verdad, un guión que aunque me pareció excelente que hayan querido dar otro asesino, lamentablemente pienso que desperdiciaron una idea bastante curiosa. Los personajes, pues realmente se siente un bajón, pues el único de los protagonistas que es rescatable, sigue siendo Tommy Jarvis, quien continúa siendo un gran personaje, donde se observa cómo aquel hecho lo afectó en su mentalidad, sintiendo más diferente que el resto de su alrededor, y aquel final donde ella pierde por completo la cordura, y donde se pone la misma máscara de Roy Burns para así convertirse en un nuevo asesino, tal como era el plan original. Fue muy bueno. Mientras el antagonista de esta quinta entrega, que es Roy Burns, debo confesar que me parece un asesino interesante, con un aspecto bastante peculiar, ya que tiene una máscara de jockey totalmente distinta a la que por lo general llevo Jason, y su atuendo, que hace recordar bastante al gran Michael Myers, sin olvidar que la forma que asesina llega a ser muy brutal. Pero sin embargo siento que fue alguien un poco desaprovechado. Lo digo porque no se le da mucho desarrollo, más allá de que quiere vengarse de la muerte de su hijo. Pero fuera de ahí, se podría decir que no hace la gran cosa, y su muerte es bastante olvidable. Ni siquiera lo calificara como un momento memorable de esta entrega. Una pena, la verdad. Las muertes, pues creo que es uno de los puntos que se salva, ya que hay algunas que están bien ejecutadas, siendo mi favorita la que aprieta los ojos a un adolescente con una rama detrás de un árbol, que la verdad, no lo negaré, se ve bastante bueno, y me parece una de las mejores muertes que se han presenciado a lo largo de toda la saga, por lo que doy su yeso de aprobación en este apartado. Los efectos prácticos aún lucen por lo general bien, sacándole un buen provecho como ya dije en las muertes, así como en algunos momentos. La dirección de Danny no es completamente malo, pero siento que es bastante flojo que en entregas anteriores. Si bien aprovecha el ambiente en la mayoría de casos, siento que no da la gran cosa, llegando a ver en ocasiones que se da momentos mediocres o poco relevantes, y a su vez hace que precisamente no haya escenas muy icónicas, siendo bastante pocas las que resaltan, lo cual es bastante decepcionante. La banda sonora, la verdad que acá está mejor que en la entrega anterior, pues ya no se abusa casi en nada de músicas que ya se utilizó en las primeras películas.
dando temas bastante sólidos. Pero claro, si hay un tema que se destaca por completo, es la canción principal, que tiene un muy buen ritmo, sabiendo encajar bien, y me parece otra de las mejores canciones de la franquicia. Así que en conclusión, Viernes 13 parte 5 es una película bastante regular, tirando varias en ocasiones a mala, posee muchos defectos, como una historia que pudo ser muy interesante, pero que fue bastante desaprovechada, muchos personajes muy planos, una dirección que llega a decaer, una primera y más o menos segunda mitad que no resaltan demasiado, y darle momentos a situaciones o personajes que no llevan a nada. Mientras en lo positivo, solo sería que los efectos prácticos y por ende las muertes todavía se sostienen, un gran tema principal, buen aprovecho del personaje de Tommy Jarvis, tener a un antagonista interesante, aunque al final fue mal aprovechado, y la escena final, la cual está perfectamente bien ejecutada. Por lo que a mi consideración, si bien no la considera tan mala como a muchos, ya que puedo reconocer que la cinta posee sus aciertos, pero sí siento yo que, comparado a las entregas anteriores, de cierto modo se ve un poco el bajón de calidad, y como lo dije, pudo ser un concepto muy interesante, pero no lo manejaron muy bien, una lástima. La quinta entrega, si bien no recaudó mal, ya que logró recaudar $22 millones, pero en el crítica, pues acá fue un caso especial, ya que no solo seguía siendo aplastada por el ámbito de los críticos, sino que hasta incluso los propios fans también se mostraron decepcionados por el producto que se dio en 1985, siendo algo que ocurrirá con otras entregas que vinieron después. Y es que, el público no solo no les agradó la idea en cambiar a Jason por otro asesino, sino que tampoco el concepto de que cada entrega hubiera un nuevo asesino, incluyendo el hecho de hacer de Tommy Jarvis el nuevo villano. Por lo tanto, los productores se vieron obligados a cambiar los planes, primero desechando la idea de hacer de Tommy un antagonista, y optaron en traer de vuelta al enmascarado de Crystal Lake en esta nueva película, y a su vez decidieron buscar a otro director, el cual se lo quedaría a Tom McLoughlin, quien venía teniendo algo de experiencia en el cine, y hace tan solo algunos años había realizado su primer proyecto como director en la cinta llamada Siniestra Oscuridad en 1982. Por lo tanto, teniendo los cambios ya decididos, se pondrían a trabajar en esta cinta, así que un año después, se estrenaría la sexta entrega titulada Viernes 13 parte 6, Jason Lives, la cual fue estrenada en el año 1986, y estuvo a manos en la dirección por parte de Tom McLoughlin. La trama, ¿qué puedo decir? Si bien hay momentos algo estúpidos, me parece muy decente, se llega a sentir mejor organizada que en la anterior, se continúa bien la historia de Tommy, sabe cómo revivir a Jason, de una forma inteligente por cierto, y sobre todo me agrada el hecho de que la cinta sea autoconsciente de lo que es, sin tomarse en serio, lo cual me parece un buen acierto, y encima esto se hizo una década antes de que Scream tomara una fórmula similar. Sin dudas un guión que aunque tenga algunos defectos, se sostiene bastante bien con lo que quiere dar la cinta. De lo que sí no puedo decir lo mismo, es en los personajes, ya que sufre exactamente el mismo problema que en la cinta pasada. Es decir, solamente se sigue rescatando Tommy Jarvis, donde, para ser su participación final en la saga, no está mal, pese a que su enfrentamiento final con Jason pudo haber sido un poco más memorable, pues no es la gran cosa en mi modo de ver. Pero ahora, vamos a ir con nuestro amigo Jason Voorhees, pues acá su brutalidad sube a otro nivel, ya que desde esta entrega se comenzaría la etapa de Jason como un zombie mucha más fuerte que en su etapa anterior, con un gran diseño, luciendo todavía más intimidante, y como lo dije,
Me agradó la forma en la que optaron en revivir a este icónico personaje, que ya aprovechando esto, llega a recordar innegablemente al gran Frankenstein, otra gran leyenda dentro del género de terror, y teniendo un lugar fundamental a lo largo de la historia de dicho género. Las muertes es un caso particular, ya que, si bien no son tan brutales, todavía no están tan mal. Algunas son interesantes por la forma en que se lleva a cabo, resaltando como la primera muerte de la cinta, donde ya nos muestra el aumento de fuerza que obtendría el asesino de Crystal Lake en posteriores filmes. O también aquella vez en la que pudo matar a 3 soldados con un solo machetazo, la cual resulta bien llevado la escena. Un punto que, tal vez no tenga los mejores asesinatos de la saga, pero el resultado tampoco está mal. La dirección que da Tom en esta cinta, debo decir que se siente mucho mejor que en la película anterior. Le da un buen a la ambientación, más que nada cuando es de noche, con esa paleta de color, y el sólido uso de planos con la cámara en la mayoría de casos. Claro, no es perfecto, y en ocasiones es algo muy regular, pero se sigue sosteniendo de buena forma. Pero si de cosas muy buenas puedo mencionar, eso sería la banda sonora, la cual sin lugar a dudas, esta es la entrega que tiene la mejor composición de temas en la saga. Encajan perfectamente con lo que va en el filme, así con el nuevo Jason Zombie, desde el icónico tema de The Man Behind the Mask, como otras que aunque no participan tanto, son geniales. La verdad que el buen Alice Cooper se lució muy bien en su totalidad en esta cinta, demostrando su aprecio al personaje de Jason como a la propia franquicia, y la verdad que me agrada mucho eso. Así que en conclusión, Viernes 13 parte 6 es una película bastante decente, rozando a buena, con sus puntos que le favorecen mucho, como una historia que si bien no es la gran cosa, es muy autoconsciente de lo que es, sin tomarse muy en serio. Un buen aprovecho de concluir la rivalidad entre Jason y Tommy Jarvis, que este último está bien utilizado, siendo quizás la mejor versión de dicho personaje. Una excelente banda sonora de Alice Cooper, algunos asesinatos bien ejecutados en la pantalla, y el regreso de Jason es muy bueno, dando inicio a lo que considero como su mejor etapa, la versión zombie. Claro, tiene defectos, como que los personajes, salvo a Tommy y Jason, son entre flojos y olvidables. También la forma en que Tommy acaba con Jason al final de la película, no me parece la gran cosa, entre otras cosas. Por lo que a mi consideración, me parece una sexta entrega rescatable, por todos los puntos que resalte, y me parece una de las mejores de la saga, y aunque tenga varios momentos estúpidos, es parte de su gracia, llegando a darle unos cuantos plus. Y además, a ser un poco más corta, lo hace muy entretenida, haciendo que sea difícil que termine siendo aburrida, muy disfrutable. La sexta entrega, si bien no fue del todo mal recibida por parte de los fans, teniendo un mejor recibimiento que la anterior entrega, tristemente recaudó mucho menos, aproximadamente unos 19 millones de dólares, algo corto si se compara de lo que recaudaba todas las películas pasadas, a pesar de que con el tiempo sería mejor valorada por una buena parte de fans. Y de hecho, como dato curioso, Kevin Williamson le aseguró a Tom que la sexta entrega de Viernes 13 le inspiró bastante para escribir el guión de la cinta original de Scream, película que curiosamente, en un inicio se le ofreció a Tom McLoughlin la oportunidad de dirigir dicha película. Final no aceptó la oferta. No quita el muy interesante hecho de que la sexta entrega influyó bastante a Kevin Williamson para escribir Scream, y creo que demuestra lo importante es esta secuela dentro de la franquicia. Pero continuando con el vídeo, vale destacar que en el mismo año donde se estrenó, se lanzó una serie de televisión con historias antológicas relacionados a Viernes 13, y a pesar de que no está relacionado con nada a Jason,
Esta era la intención, y de hecho, se planeaba que la saga tomara un rumbo distinto, muy parecido a lo que se intentó con la franquicia de Halloween. Pero tras que el público quedaron encantados por el asesino del lago Cristal, la idea se terminaría siendo desechado. Aunque se podría decir que fue en esta serie donde lograron dar lo que ellos pensaron sobre cómo sería el camino de la saga. Pero de todos modos, a pesar de que la sexta parte no obtuvo el mismo éxito, los de Paramount Pictures optaron con continuar con la saga, preparando de a poco una séptima entrega, la cual, en un inicio, el plan que se dio al principio, era que Jason Voorhees tuviera un crossover con el propio Freddy Krueger, algo que aparentemente se intentó avanzar más allá de una simple idea, llegando a escribirse un guión, pero esto terminaría por ser descartado, principalmente porque tanto Paramount Pictures como New Line Cinema no llegaron a un acuerdo sobre la historia, así que decidieron cambiar completamente la historia. Mientras que en el manto de director, escogieron a John Carl Buechler, un director que de cierto modo contenía algo de experiencia en el cine, justamente en el ámbito del terror, destacando principalmente el hecho de que había dirigido la cinta original de Troya, del año 1986, de la compañía de Full Moon. Por lo tanto, a pesar de sufrir algunos retrasos con la preproducción de forma oficial, se prepararon para desarrollar esta séptima parte. Así que luego de 2 años después, lanzaron la séptima entrega titulada Viernes 13 parte 7, La Nueva Sangre, la cual fue estrenada en 1987, y estuvo a manos de la dirección por parte de John Carl Buechler. La trama, pienso que es algo decente, pues me agrada bastante en parte lo absurdo que llega a ser en algunas ocasiones, un poquitito similar de la entrega anterior. También me gustó que le dieran un toque un poco más distinto que las anteriores cintas, por la introducción de una protagonista que tiene problemas personales, sobre todo luego de la muerte de su padre, y también ella tenía la habilidad de telequinesis, al poder ejecuta algunas acciones. Pero eso sí, pienso que hay situaciones muy estúpidas, que no dan mucha importancia a la trama, principalmente la forma en la que Jason resucita, porque no me parece del todo creíble que vuelva así solo porque Tina intentaba revivir a su papá, pero que por accidente revivió a Jason, y también cuando su padre sí resucita, aunque de eso lo diré en la conclusión. Pero en resumen, creo que es una trama que sin ser la gran cosa, y sus momentos verdaderamente tontos, se mantiene muy bien, y de hecho puede resultar interesante por la forma que se lleva a cabo. Los personajes, pues debo decir que a pesar que acá haya personajes flojos y planos, me parece curiosamente un punto bastante decente, pues hay algunos personajes que fueron bien manejados, como la propia protagonista, Tina, pues me gustó que le dieran algo de desarrollo, llegando a conocerse un poco de su pasado, y del motivo por la que no quería en ese momento a sus padres, así como el uso de telequinesis que usaba contra Jason muchas veces, que para mí lo hacía destacable a ella, pues podría llegar a recordar a Carrie, algo que incluso algunos fans llaman esta cinta como Carrie contra Jason, debido al uso de poder que tenía, que para mí es junto a Alice y Ginny las mejores protagonistas de la saga. Otro que merece una mención es el Dr. Creus, pues resulta interesante el tratamiento que le da a Tina, pues realmente no tiene intención de ayudarla, sino de aprovecharse de la habilidad que ella posee, algo que lo vuelve un tanto jodedor, ya que al final no logra poner a Tina tranquila, sino que al contrario, provoca que ella siga sintiendo pena por la muerte accidental de su padre. Y a decir verdad, cuando llega a la hora de su muerte, un poco como que se siente satisfactorio verlo morir. Pero eso es por el buen aprovecho que se le dio al personaje en pantalla. Mientras si nos dirigimos a Jason Voorhees, pues debo confesar que le dieron un excelente manejo en esta cinta, pues si decía que en la anterior película lo volvieron más atemorizante, acá es aún más, porque aquí se nos muestra como un zombie muy fuerte, más enorme, más feroz,
Especialmente cuando le quitan su máscara, mostrando a un Jason que acabaría contigo apenas lo tengas de vista frente a él. También alguien súper resistente, sin importar la cantidad de daño que se le haga, continuará soportando sin tantos problemas, como cuando logró salir ileso de una enorme explosión adentro en la casa de Tina. No olvidemos un factor muy importante, y fue el hecho de que esta vez fue interpretado por el actor Kane Hodder, un actor que terminaría convirtiéndose en el hombre más recordado entre los que interpretaron a Jason, así como el que más veces lo hizo, desde esta séptima entrega hasta su culminación en Jason X. Y la persona al que debemos darle crédito de que hizo posible de que Kane Hodder interpretara a Jason es al propio John Carl Bocler, ya que el estudio inicialmente no estaba realmente interesada con el actor, pero tras que John los presionara de que lo eligieran, finalmente le dejaron a Kane Hodder participar en esta película, y al ver su actuación, lo quisieran de nuevo en las secuelas posteriores, pues su trabajo fue sencillamente genial, y representaba muy bien de lo que podría ser Jason Voorhees. El maquillaje y los efectos prácticos siguen siendo bastante rescatables, pues el aspecto del rostro de Jason es espectacular, ya que lo hacía lucir intimidante, así como en otras escenas están bien utilizadas. Las muertes, pues si les soy sincero, me parece una de las cosas más flojas de la cinta, pues no son la gran cosa, son simples, poco llamativas, y con un gore muy escaso, que encima todo esto fue por culpa de la MPA, ya que originalmente sí había bastante gore en varias muertes, pero la MPA exigió de censurar dichas escenas, dejando el resultado bastante decepcionante, pues si comparamos con las dos entregas anteriores, se deja ver la caída de calidad en cuanto a muertes, y hasta diría que esta entrega es de las más flojas, si nos basamos únicamente en los asesinatos. Pero bueno, la dirección de John Carl Bocler, por lo general está bien, da un buen uso de planos en algunas ocasiones, y el uso de la sombra es sólido. La banda sonora, en esta vez me parece bastante regular, lo digo porque las canciones, si bien no son en sí malas, y tampoco es que reutilicen temas antiguos, no me parecen la gran cosa, no tienen casi ninguna importancia en la cinta, ya que suelen ser opacadas, y honestamente, comparando con la entrega anterior, donde se dio una excelente banda sonora por parte de Alice Cooper, pues la verdad sí se nota la diferencia, y esta entrega se quedó bastante corta en ese sentido. Así que en conclusión, Viernes 13 parte 7, La Nueva Sangre, es una película bastante decente que va bien, pero que en el final tira un poco a mala. Tiene sus puntos a favor, como una historia que sin ser trascendental, llega a ser interesante, varios personajes buenos, una actuación genial de Kane Hodder, una dirección bien llevada por parte de John Carl Bocler, el maquillaje, y ser casi toda la cinta bastante directa, lo que hace que no se vuelva aburrida, mientras que en sus defectos, sería que las muertes son muy decepcionantes, una forma de revivir a Jason algo chafa, una música que roza en lo olvidable, y la escena final, que me parece igual de estúpido que la escena donde Jason resucita, y además que el hecho de que el padre de Tina se viera muy normal le juega muy en contra, y sin dudas hubiera preferido por mucho lo que originalmente se iba a ver el padre en la escena final, que lamentablemente no estuvo en el resultado final, por lo que a mi consideración, es una séptima entrega bastante decente pese a algunos de sus fallos. Para mí sería una de las mejores de toda la saga, pues aún sigue siendo muy entretenida, la verdad que se mantenía muy bien, muy disfrutable como siempre. La séptima entrega, lamentablemente para los productores, la recaudación sería igual que la película pasada, solamente llegando justo a $19 millones, y si a esto le sumamos a la fuerte censura que solicitó la MPA, pues al final lo perjudicó bastante. Pero de todos modos,
Aún los de Paramount Pictures mantenían esperanzas con la saga, por lo que poco tiempo después comenzaron a planificar una octava entrega, la cual originalmente continuaría con la historia de Tina tras los hechos ocurridos de la parte 7, y John Carl Buckler regresaría como director, pero esta idea terminó por ser descartada, debido principalmente a que la actriz que interpretó a Tina, Lar Park Lincoln, pidió tener un salario mayor, pero luego de que Paramount le dijo que el presupuesto de la siguiente entrega sería más pequeño, y por ende no alcanzaría de tener una paga mayor, decidió rechazar de volver a la saga, así como John Carl Buckler, del proyecto. Por lo tanto, en busca de otro director, contrataron a Rob Eden, alguien que curiosamente ya había tenido un contacto con la saga, pues había trabajado en algunos episodios de la serie de Viernes 13, y además, cuando aceptó la oferta, pidió una particularidad, y era si Jason saliera de Crystal Lake para ir a Manhattan, algo que los productores aceptaron, pese que esto al final no le traía beneficios al director. Así que, teniendo las cosas preparadas, un año después lanzaron la octava entrega titulada Viernes 13 parte 8, Jason toma Manhattan, la cual fue estrenada en el año 1989, y fue dirigida por Rob Eden. La trama, pues aunque puede resultar algo divertida, realmente se siente más flojo el desarrollo. Es como que varias cosas están mal aprovechadas, así como situaciones realmente idiotas, sobre todo cuando ponen los momentos donde la protagonista tiene miedo al agua, y ahí aprovechan a poner de manera pesada al Jason niño, que por cierto, por alguna razón acá es normal y sano, contradiciendo de lo que se nos presentó en la original. Por si se los pregunta. Sí. También considero que el escenario de Manhattan es bastante desaprovechada, ya que recién se comienza a partir de la segunda mitad, pues en el resto de la cinta se desarrolla en un barco, algo terrible, aunque a decir verdad, ya la idea de que Jason podría provocar sus homicidios en una gran ciudad como Manhattan, sin que casi ninguno le diera pelota al asunto, ya sonaba de por sí algo surrealista, y esto se vuelve mayor cuando te enteras que no fue en realidad filmada en Nueva York, sino en Vancouver. Todo porque se quedaron muy corto de presupuesto, causando que te hablaré más adelante. Pero en resumen, es un guión que, como dije, puede resultar algo hilarante y divertido, pero tampoco es que al final fuera bien ejecutado. Los personajes, a diferencia de la cinta pasada, donde podría destacar a algunos en particular, aquí realmente casi ninguno es destacable. Son como siempre planos, molestos y olvidables en su máxima expresión. El único que se salva sería Charles McCulloch, quien curiosamente resulta ser alguien despreciable, debido a su actitud poco apetizante con el resto de los personajes, especialmente con la prota, la cual le causó que su miedo al agua fuera aumentando, así como ocasionándole algunos problemas, algo muy similar al Dr. Creus, quien también le provocaba situaciones difíciles a Tina, aunque claro, con la diferencia que Charles atormentaba bastante a la protagonista con el agua, mientras que Creus se aprovechaba del poder que tenía Tina. Ahora, si nos dirigimos a Jason, pues su participación en esta cinta es bastante decente, ya que protagoniza momentos entre buenos y hasta algo divertidos, como aquella vez donde pateó una radio de unos maleantes, quienes directamente lo amenazaron, solo para que Jason se quitara la máscara para mostrar su rostro, que al final provocó que dichos maleantes se cagaran en las patas. Algo muy hilarante. Destacaría su forma de matar. Es algo letal, en un sentido por la fuerza que aún sigue demostrando el asesino de Crystal Lake. También podría hablar del diseño que se dio en esta octava entrega, la cual, si bien a algunos no les gustó del todo, yo creo que fue bastante bueno, pues ese atuendo no le iba mal. La máscara de jockey que uso me agrada bastante, y el diseño para mí lo hacía lucir intimidante, imponente. Pero ojo,
Todo esto se llega a irse cuando se ve el rostro, que honestamente me parece espantoso. No va en lo absoluto a Jason. Se lo ve más barato. Y esto resulta peor cuando se ve a Jason de nuevo como niño, que como dije, no comparte en nada con el niño deforme de la primera, algo que lo vuelve más cutre. Y me parece de cierto modo una pena que no obtuvieron un presupuesto mucho más decente, ya que lamentablemente afectó mucho de cómo fue hecho el maquillaje para el rostro de Jason Voorhees. El estilo visual me parece una de las cosas más rescatables. Considero que el tono de colores que usa algunas veces adentro del barco, como el ambiente que se hizo para recrear los lugares hostiles de Nueva York, están bien llevados. Y justamente hablando de los escenarios, aquí lo vuelvo a tomar en cuenta, porque todas las entregas que vinieron después de la original mantenían el mismo escenario, y las diferencias son tan mínimas que no me pareció destacar eso en las películas anteriores, por lo que ahora lo tomo de nuevo, que la verdad, aunque se aprovecha el barco pero que la ciudad se desaprovechó bastante, dan un ambiente bien utilizado. Como dato curioso, Rob Eden afirmó que cuando le contactaron para dirigir esta cinta, aceptó con la condición de que Jason pudiera salir de Crystal Lake. Y igualmente, según Rob, la idea de que Jason fuera a Nueva York fue del productor Frank Mancuso Jr., quien vale destacar que quedó sorprendido por el trabajo que realizó Rob Eden en la serie de Viernes 13. Ahora, si nos dirigimos a las muertes, pues tiene el mismo problema que la parte 7, de no ser la gran cosa. Dichos asesinatos se sienten algo flojas, siendo la única que puedo rescatar es la muerte de Julius, la cual me parece divertida por cómo se ejecuta, y aunque pueda parecer algo ridículo, se sostiene bien, tomando en cuenta que las demás en sí son bastante flojas. La dirección de Rob Eden es decente, pues el manejo de cámara que da para dirigir varias escenas están bien, aunque creo que en ocasiones se siente medio desenfrenado, porque da escenas algo innecesarias, así como algunos algo chotos, por lo que lo considero decente. La banda sonora también me parece otro punto muy rescatable, ya que encajan generalmente bien, sintiéndose ese tono bien de los 80s, y eso que la década en cuestión ya estaba por terminar, pero se siente bastante bien. ¿Y qué les puedo decir? El tema principal me parece simplemente genial, tiene un ritmo continuo, es algo pegadiza, va bien con lo que es la cinta, y me parece de los mejores temas principales de la saga. Así que en conclusión, Viernes 13 parte 8, Jason toma Manhattan, es una película muy sólida que termina mal. Tiene sus defectos, como que casi todos los personajes fuesen bastante malos, muchas muertes algo decepcionantes, una escena final patética y estúpida, estando terriblemente mal ejecutada en todo aspecto, y especialmente, desaprovechando enormemente la ciudad de Nueva York, algo que sin dudas le afecta por mucho, pero también posee sus puntos a favor, como el guión, que aunque dije que el desarrollo es flojo, por lo menos considero que puede ser algo divertida e hilarante, haciendo que algunos momentos de humor sean muy sólidos. Un gran diseño de Jason Voorhees, a pesar de que su rostro se ve cutre y me molesta que cuando lo hacen niño, se vea con aspecto normal. Un estilo visual bien llevado, y la música me parece rescatable, por lo que a mi consideración, aunque sus defectos son innegables, que si llegan a perjudicar al producto final, aún continúa siendo bastante entretenida, y pienso que sus puntos favorables lo hacen algo disfrutable, siendo una entrega que al menos podría volver a verla en algunas ocasiones más a pesar de sus fallos, y por lo menos la cinta es mucho mejor de lo que viene después. Antes de hablar de cómo le fue la parte 8 en taquilla, no se puede dejarse pasar en lo más mínimo. Aquella vez, para promocionar la película, el personaje de Jason participó en una emisión del show de Arsenio Hall, el cual es algo que para mí todo fan del enmascarado debió por lo menos haberlo visto una vez,
pues es simplemente tremendo. Y les dejo por un breve momento algunos momentos destacables. How are you? That's good. You know what I mean? Was it a woman? Did you get cut from the hockey team in high school? What happened? What's up? Okay. Ever think about doing a musical? I'm running out of questions, man. Oh, I know what I wanted to ask you. You didn't kill anybody with that big knife you usually kill people with. Did you change because you were afraid of being typecasted as just a big knife killer? I'd like to thank you for coming by. It's a pleasure. Jason, ladies and gentlemen. Lamentablemente para los productores, la cinta no cumplió con las expectativas que esperaban, siendo mucho peor, ya que solo recaudó $14 millones, convirtiéndose en la película menos taquillera de la saga. Y por supuesto, como se imaginan a esta altura, como siempre en la crítica del público general, la aplastaron por completo, pero también los fans quedaron muy decepcionados con la película, y hasta incluso el propio Rob Eden ha declarado que aunque reconoce que intentó dar lo mejor, llegó a admitir que estaba de acuerdo con las personas que quedaron descontentas, así como muchas veces se mostró en contra del resultado final, llegando a incluso a afirmar en una ocasión que si podía volver a hacer la película, hubiera entrado a una página web para preguntarle a los fans sobre qué querían ver en la 8ª entrega. Y aquí se los dejo para que lo escuchen. Cuando llegué a Viernes 13, estaba tratando de hacer lo mejor que podía hacer por mi cuenta, estando solo. Si no hubiera ninguna película antes, y no hubiera ninguna película después, podrías ver la película y dirías wow. La historia es interesante. El valor de producción es interesante. Hemos hablado de las restricciones que he tenido con la MPA y otras entidades involucradas. Pero todavía haces lo mejor que puedes hacer con lo que hay en el plato. Y eso es lo que traté de hacer. Creo que eso es lo que todos los directores que hicieron alguna de las películas de Viernes 13 trataron de hacer. Y lo haces lo mejor que puedes hacer. En el proceso de hacer eso, a veces se pasan por alto los detalles aparentemente pequeños en busca de la meta más grande. Y eso muy bien podría ser un error. Creo que si tuviera que volver a hacer la película, dado que Internet no existía realmente en ese entonces, entraría en un sitio web y haría una pregunta a todos los que inician sesión en su sitio web, y diría, hola, chicos. Estoy escribiendo Viernes 13 parte 8. Jason toma Manhattan. Dime lo que quieres ver y lo que no quieres ver. Dame alguna orientación aquí. Y tomaría toda esa información, y usaría lo que funcionó para la película, y lo que pude obtener de ella. No todo el mundo va a ser un gran escritor, y mi trabajo es escribir y no conseguir que alguien lo haga por mí. Pero básicamente es investigación y descubres lo que quieren los fanáticos y tratas de cumplir con eso. Creo que sería algo maravilloso de hacer. La conclusión es que estás tratando de complacer a los fans cuando haces estas películas. Este amargo resultado fue lo que provocó que Paramount Pictures finalmente dejara los derechos del personaje de Jason Voorhees, los cuales lo obtendría New Line Cinema. Aunque ojo, dije solamente al personaje de Jason, pues el título de Viernes 13 se lo quedaría Paramount. A pesar de que de todos modos esto significaba un gran momento para la compañía, pues la saga de Pesadilla de la calle Elm aún no había terminado, así como poseían en ese momento los derechos del Leatherface. Sin contar que para esta 9ª entrega,
Querían buscar algo grande, contratando primero a John Cunningham, que marcaría su regreso a la saga, luego de más de 10 años. A pesar de que él no quería en lo absoluto ver la máscara de Jockey, y prefería a cambio que la película continuara después de la cinta original, aunque al final sus peticiones no terminaron por quedarse en el resultado final, mientras quien la iba a dirigir. Si bien puede resultar para algunos sorprendente, pero se le ofreció al propio John McTiernan la oportunidad de dirigir la película, plan que terminó fallando, pues optó por trabajar en su próxima película, El último gran héroe, una de sus mejores obras que realizó en su carrera, y aparentemente, el mismísimo Top Hooper se le llegó a considerar la posibilidad de dirigirla, aunque se rechazó esa idea. Finalmente, el director se lo quedó a Dan Marcus, quien, a decir verdad, no tenía ninguna experiencia absoluta con el cine, a diferencia del resto de directores, que al menos tenían cierta experiencia. Así que ya teniendo todo listo, con varias dificultades antes de iniciar el proyecto, se prepararon para comenzar la cinta, por lo que 4 años después lanzaron la 9ª entrega titulada Jason va al infierno, el viernes final, la cual fue estrenada en 1993, y fue dirigida por Adam Marcus. La historia. Seré directo al grano, pues me parece un completo desastre, ya que el hecho de que acá Jason puede intercambiar cuerpo de distintas personas, es un concepto bastante mediocre, porque no solo no le va bien con el personaje, sino que la forma que lo hacen es forzado. También el desarrollo es poco interesante. Durante la primera y segunda mitad, muchas de las situaciones y elementos que ponen son tan poco relevantes que es como que no está bien utilizado, siendo solamente la última mitad, cuando Jason vuelve a su estado normal, que realmente la trama se pone un poco más sólida, ya que al menos manejaron bien el final, aunque es una lástima que el resto de la historia resulta muy floja. Por lo tanto es un guión que puede salvarse un poquitito en el clímax, pero más allá de aquello, no destaca casi nada. Los personajes son generalmente entre molestos, poco interesantes, y sobre todo olvidables. Se nota que acá flojearon mucho más que el resto de las entregas pasadas, porque no hay alguno que personalmente siento que destaque a su manera, debido a que ni el protagonista o Butch se salvan, y caen en lo olvidable. Mientras si vamos como siempre a Jason, su participación es muy decente, ya que sus momentos son interesantes, dándole unos plus a la película, con un diseño que si bien sucede lo mismo que en la cinta anterior, sobre que varias personas no les gustó este aspecto del enmascarado, a mí sí me agrada bastante, ya que lo hicieron lucir grotesco por la forma de su cabeza, que hacía que su máscara de hockey se viera más pequeña, así como intimidante. Las muertes no son la gran cosa, si bien puede que algunas resulte curiosas, como cuando detiene un gordito que tenía una pistola, para proceder a romperle las muñecas en ambos brazos. Tampoco son muy buenas, mayormente por lo simple que se siente muchos de estos asesinatos, y la verdad lo perjudica bastante. El estilo visual, diría que es pasable, si bien cuando es de noche, o en la última escena de la cinta, no están mal llevadas en lo absoluto. En lo demás no es precisamente destacable. Principalmente digo todo esto porque la dirección de Adam Marcus no es muy bueno. El uso de paleta de colores es algo genérica. Un uso de planos que, salvo algunas excepciones, son poco orgánico. Y como dirige la mayoría de las escenas, no es del todo rescatable. La banda sonora está bastante bien, ya que al menos van acorde con la cinta en todo momento, no llegando a sentir como una mala composición. Y la verdad se ve que Harry Manfredini aún mantenía un buen toque en las canciones, por lo que le doy su punto a favor. Así que en conclusión, Jason se va al infierno, el viernes final, es una película bastante mala que flojea en casi todos los puntos. Desde una historia desastrosa que agrega elementos ridículos,
como la que ya dije de intercambiar cuerpos, o que ahora digan que Jason tenía una hermana, siendo que nunca se había hablado, personajes olvidables, un estilo visual pasable, unas muertes que son poco ingeniosas, y efectos especiales muy cutres. No obstante, reconozco que tiene sus puntos favorables, y de lo poco que destacaría, sería el diseño de Jason Voorhees, que aquí lograron brindar un gran aspecto del personaje, una banda sonora que funciona con el filme, y por supuesto, la escena final es muy rescatable, estando bien ejecutada, por lo que a mi consideración, esta novena entrega me resulta muy floja, con ideas muy malas, un mal desarrollo en la historia, y los demás elementos que ya lo dije, que a mi gusto, lo convierte en la peor película de la saga. Sin dudas, una cinta bastante mala. La novena entrega, si bien le fue un poco mejor que la cinta pasada, recaudando $15 millones, continuaba siendo una cifra bastante baja, y no olvidemos de un problema que hubo durante la producción, los cuales fueron las disputas que tuvieron Adam Marcus y John Cunningham sobre las ideas, ya que John no estaba de acuerdo para nada con lo que Adam quería hacer, y es que precisamente Adam Marcus buscaba ser original, con ideas nuevas que, en su mente, podrían funcionar, y no hacer que la película fuera tan repetida, que dicho ya sea de paso, la historia sufrió de varios cambios, desde intentar el regreso de Tommy Jarvis como protagonista, pero que no se logró por los derechos, o cuando intentaron que la trama fuera sobre dos pandillas que en un inicio se odiaban y peleaban, pero que después se verían obligadas a juntarse para vencer a Jason, aunque Marcus se negó a trabajar con ese guión, provocando que se desechara, y consiguiendo la idea final que se vio en 1993. Fue un desastre total el desarrollo del guión, y sumando las mismas disputas, no fueron algo que benefició mucho al producto final. Sin embargo, a pesar que pasaron años sin nueva entrega, el personaje no estaba desaparecido, pues aún aparecía en otros medios, destacando más que nada en los cómics, siendo sin dudas el más importante, es el crossover con tuvo con Leatherface en el año 1995. De este enfrentamiento ya lo mencioné cuando realice la reseña a la saga de la masacre de Texas, por lo que no repetiré lo mismo que dije en ese vídeo, pero sí puedo decir que el choque de estos dos titanes es bastante bueno, acompañado de un desarrollo simple pero efectivo, un estilo tremendo, y se nota que los escritores entendían muy bien la esencia de ambos personajes. Pero como sea, luego de un resultado no del todo satisfactorio, hizo que no hubiera novedad alguna, hasta que en 1999, comenzó a idear una 10ª entrega, siendo John Cunningham quien quiso planificar una nueva película, donde logró unir a algunas personas, como su hijo, Noel Cunningham, quien estaba como productor, también a Todd Farmer, quien se encargaría del guión, y a James Isaac, quien después sería el director, siendo alguien que ya tenía experiencia, y de hecho tenía una gran amistad con David Cronenberg. Cabe destacar una cosa importante, y es que cuando pensaban cómo hacer la historia, la idea de que Jason fuera al espacio, no era algo que se planificó desde un inicio, pues tenían en mente otros lugares, donde entre esas ideas, se forjó la posibilidad de volver una vez más a Nueva York, pero al final optaron por ambientarla en el futuro, más específicamente en el espacio, porque Farmer pensó que era más correcto que los hechos ocurrieran después de Freddy vs. Jason. Pues les debo recordar que cuando se planeó una 10ª entrega, el crossover estaba desarrollándose, tratando de ir a las etapas finales para iniciar la preproducción, a pesar que los encargados temían, tomando en cuenta que antes habían enviado al espacio a Pinhead, Leprechaun, los Critters, y también lo hicieron años después con el Conde Drácula. Pero en fin, luego de estar decididos, comenzaron a trabajar con la producción,
para así dar un nuevo filme con el enmascarado. Por lo que 8 años después de la parte 9, lanzaron la 10ª entrega titulada Jason X, la cual fue estrenada en el año 2001, y estuvo a manos de la dirección por parte de James Isaac. La historia. A ver, antes que nada, no hay que negar en lo absoluto lo absurdo y hasta de cierto modo lo estúpido que puede resultar la historia, por obvias razones. Pero creo que en parte, lo absurdo hace que sea divertida, pues algunos momentos son efectivos e interesantes, destacando como el inicio, o cuando Jason se levanta para prepararse un buen fisting de asesinatos. Claro, hay muchos momentos que sí son bastantes estúpidos, hasta incluso rozando a lo flojo, pero considero que en general el guión es decente, sin ser una maravillosa en lo más mínimo, pero tampoco lo peor que se haya hecho en la saga. Los personajes, diría que en general, no son la gran cosa. Hay algunos que son verdaderamente unos idiotas que cuando llega a la hora de su muerte, se siente muy satisfactorio. Aunque sí podría destacar al sargento Brodsky, ya que fue alguien que sí le dio pelea a Jason, sobre todo cuando se transformó en Uber Jason, sacrificando su vida para acabar definitivamente con el asesino, muriendo al mismo tiempo. Ahora sí vamos con Jason Voorhees. Acá es un caso muy particular, porque en esta entrega tiene dos facetas. La primera, sería el que fue representado comúnmente, la de un zombie fuerte, resistente, e intimidante, mientras la otra faceta, es cuando se convierte en el Uber Jason, donde ahí directamente es una máquina de matar, renovando su aspecto en su totalidad, y donde ya casi los daños que se le dé, no le provoca ningún rasguño. También me agrada sus dos diseños, ya que en ambos se ven bastante bien, luciendo de forma brutal, y encajan con el ambiente de la cinta. Las muertes, es uno de los apartados que más destaca la cinta, son manejadas de forma sutil. Destacaría algunas en especial, como cuando Jason acabó sin problemas a un grupo de soldados entrenados, para después asesinar a David Cronenberg, empalando con un poste de metal en su pecho, y también, cuando Adrienne revisaba las muestras que había tomado, Jason se levanta, para luego agarrarla de la cabeza, donde lo metería en agua nitrógeno líquido, congelando por completo su rostro, para posteriormente destruir por completo. Sin dudas un punto que se nota que supieron sacarle provecho. El estilo visual, lo considero decente. Lo digo porque la del inicio cumple bastante el ambiente que da. Luego del espacio, deja mucho de qué desear. Se ve algo cutre. Y mientras que dentro de la nave, suele variar, ya que a veces se da bien, en otras veces se ve mal. Claro, es verdad que el estilo visual puede ser muy de inicio de los 2000, pero creo que la dirección que da James Isaac es muy decente. En ocasiones da planos bien llevados, con una fotografía sólida, y aunque quizás no sea nada de otro mundo ni mucho menos la mejor dirección de la saga, no está del todo mal. La banda sonora, la verdad que no destaca, tiene las canciones que se solían escuchar en la década del 2000, o sea las de nu metal, y las pocas canciones originales para la película, no son la gran cosa. No obstante, la que sí destaco, como se imaginaron, la del Bodires, de la banda Drowning Pool, la cual es muy buena, y hasta cierto punto no queda mal en la cinta. Así que en conclusión, Jason X es una película bastante sólida, tiene sus defectos, tales como una música no muy destacable, muchos personajes flojos y algunos realmente molestos, muchos momentos mediocres, un estilo visual que decae bastante, y también pienso que la participación de Uber Jason pudo haber sido un poco mejor, ya que siento que lo desaprovecharon, como que podía haber dado algo más. Mientras los puntos a favor que considero que tiene, sería los dos diseños de Jason, donde al menos la primera faceta sí se aprovechó de mejor manera.
Un cameo interesante del buen David Cronenberg. Efectos especiales casi en general bien llevados. Y sobre todo las muertes, que la verdad cumplieron en su ejecución. Por lo que a mi consideración, es una 10ª entrega muy sólida, con sus pros y contras. Sigue siendo muy entretenida en parte por lo absurdo que llega a ser, resultando divertido por cómo se lleva a cabo. Y aunque si bien, sí se podría considerar como una de las más flojas, al menos creo que cumplió con la premisa que mostraba la película, siendo ciertamente autoconsciente. El caso de cómo fue la recaudación de Jason X es sin dudas el caso más curioso, ya que, en su estreno inicial, terminó recaudando solo $17 millones, considerándose en un principio como un fracaso. Sin embargo, cuando salió para DVD, y fue estrenada en más cines, logró tener un éxito mucho mayor, superando incluso todo el presupuesto que hubo en la producción. Y hay que recordar que la película no tuvo un estreno muy amplio en los cines en el 2001, y no llegaría a América del Norte hasta el año 2002. Como sea, sabrán que después, finalmente lanzaron el crossover de Freddy vs. Jason. Pero como dije al inicio del vídeo, no la voy a comentar, porque el próximo vídeo será una reseña a la franquicia de Pesadilla de la calle Elm. Por lo que el cruce que tuvieron ambos icónicos del horror lo dejará más adelante en este mismo mes. Y asimismo, tampoco hablaré del proyecto desechado de la secuela de Freddy vs. Jason. Y tampoco hablaré del cómic donde estos dos se enfrentaron a Ash Williams. Pero de todos modos, para evitar que la transición de hablar de Jason X para ir ya con el remake se sienta algo brusca, hablaré de algunos hechos que podría destacar durante el período de 2003 hasta el 2008. Eso sí, diré solo las cosas que me parecen los más interesantes. Para iniciar, vamos al año 2004, donde se realizó una convención con los que trabajaron en la cinta original, pero que tuvo la especialidad del regreso a la vida pública de la actriz Adrienne King, que interpretó al personaje de Alice, donde ahí ella reveló el acoso que sufrió por parte de una persona poco tiempo después del estreno de la primera película, ya que le recordaba a una compañera que tenía hace algunos años atrás, y que ahí derivó la razón principal por la que en la segunda entrega es asesinada al inicio de la película. Y en muestra de respeto, los fans se pusieron de su lado, brindándole siempre apoyo a ella en caso de que le volvía a suceder. Algo bastante bueno y humildad. Ahora, un aspecto que sí os debo destacar que tuvo Jason alrededor de la década del 2000, fue su continua actividad en los cómics, pues tuvo bastante participación en dicho ámbito, a mano de dos editoriales, Avatar Press y Wildstorm. En el primer caso, dio un uso muy interesante durante el 2005 y 2006, sobre todo con el Uber Jason, ya que no solo le hicieron un cómic especial sobre él, sino que hasta incluso realizaron un cómic donde Uber Jason se enfrentó al Jason Zombie, donde ahí dan un combate muy llamativo, con mucha brutalidad de ambas versiones, cumpliendo bien con las expectativas, y sobre todo se ve que supieron cómo organizar dicha batalla, sin caer en lo incoherente. Aunque como mención especial, podría mencionar los otros cómics que hicieron, los cuales fueron Viernes 13 Especial, Viernes 13 Bloodbath y Viernes 13 Fearbog. Mientras en el segundo caso, mantuvieron la licencia desde a inicios de 2007 hasta el año 2010, donde también dieron un buen uso al personaje y a su mitología, siendo a mi gusto los más interesantes, dejando los dos cómics crossover que tuvo con Freddy Krueger y Ash Williams. Serían Viernes 13, Viernes 13 Pamela S. Tale y Viernes 13 How I Spend My Summer Vacation. Pero en fin, luego de algunos años, durante el 2008, se anunció un remake de Viernes 13, donde Platinum Dunes se encargaría de producir la película, pero solo eso, ya que los derechos se mantuvieron en New Line Cinema, la cual
junto con Paramount Pictures, optaron por coproducir la cinta, mientras el director se escogió a Marcus Nispel, quien ya era conocido tras dirigir el remake de La Masacre de Texas. Y debido a cómo le terminó yendo a esa cinta, tal vez nos resulte raro pensar que los de Platinum Dunes quisieron tenerlo una vez más. Ahora teniendo la oportunidad una película de Viernes 13, que por cierto, pondré a continuación unas declaraciones que brindó en una entrevista durante el 2009, poco tiempo después del estreno del remake, donde le preguntaban cómo se acercó con el personaje de Jason Voorhees. Lo rompí por muertes. Eso definitivamente está ahí. Me gustaría creer que sí. Obviamente es un asesino. Los escritores nunca se refieren a Jason de esta manera. Se refieren a él como el antihéroe. El antagonista es siempre el gilipollas que les da problemas a todos en el grupo de niños pequeños. El monstruo es un tipo que encuentra nuestra simpatía de alguna manera. Creo que a muchos de los fanáticos a los que les gustan este tipo de películas les gusta el asesino. Rob Zombie está interesado en los niños. Usualmente, el asesino es agraviado de alguna manera por los pijos, los yuppies y las reinas de belleza. Siempre me identifico con el asesino. En Texas, la cara de Leatherface estaba desordenada, por lo que estas reinas de belleza que solían molestarlo, toma sus caras bonitas y las usa como su propia cara. En Carrie, es una película de venganza. ¿Quién no fue como un geek a la noche de graduación sintiéndose condenado al ostracismo? La mitología de Jason es un niño que fue enviado al campamento y estaba un poco fuera de lugar. Se suponía que los consejeros del campamento lo cuidarían, pero el niño se ahoga cuando los consejeros están jodiendo. Y Jason regresa. No estamos haciendo una película de la semana, pero hay una razón por la que este tipo de personajes se relacionan con las personas de alguna manera. Si solo tratas de pensar en el hombre del saco, es posible que la gente no esté interesada en ellos. En la primera, donde él no estaba, no hay muchas cosas sobrenaturales, solo al final, donde es una secuencia de sueños. El monstruo que vive y respira y que podría ser tu vecino. Tan emocionante como sería en una película de ciencia ficción, sabes que un monstruo CG sobrenatural no es real. Pero el niño se ahoga cuando los consejeros están jodiendo. Y Jason regresa. Así que, ya estando preparados con la producción, comenzaron en nueva cinta de la saga, por lo que 8 años después de la última película individual de Jason, y unos 6 años después del crossover, lanzaron el remake de Viernes 13, la cual fue estrenada en el año 2009, y fue dirigida por parte de Marcus Nispel. La trama. Bueno, hay que destacar un hecho importante, y es que, por cómo se llevaron las cosas, se podría considerar un remake de las primeras 4 películas, agarrando los momentos más importantes de estas, por lo que voy a comentar de cómo me pareció llevado en esta ocasión. Y con eso, creo que, si bien su estructura en cuestión no está mal llevada, agarra bien los momentos más importantes de las entregas originales para hacerlas de forma más moderna, y tener un ritmo bastante bueno que siempre es directo. El mayor problema que tiene la trama es que no ofrece nada nuevo a la mesa. Lo que se muestra es básicamente lo que ya nos habíamos acostumbrados. Y considero que desaprovecharon la oportunidad de poder aportar algo nuevo a la trama, pues pienso que pudo haber llevado a que el desarrollo fuera más interesante. La verdad, un guión que no es que fuese malo en su totalidad, más bien flojea muchísimo en el sentido de aportar algo nuevo y hasta cierto punto algo refrescante con la mitología de Jason. Los personajes. Sé que a lo largo del vídeo dije que la mayoría de películas tenían varios personajes planos, sobre todo en la parte 9, pero acá es aún peor, ya que no solo son como siempre planos, olvidables, tontos, sino que no son precisamente agradables. Hasta incluso diría que sienten vacío. Literalmente ninguno se salva de ser un personaje muy flojo. Ni siquiera el protagonista logra siquiera ser rescatable. Mientras si vamos de costumbre a Jason,
Pues debo decir que supo lucirse de buena manera, ya que volvemos a su faceta de humano, tal como era en la segunda, tercera y cuarta entrega de la franquicia. Solo que acá se podría considerar que ataca a sus víctimas más rápido, ya sea con su machete o otro elemento que se encontrara en su camino. Y claro, teniendo un nuevo diseño, que estaba bastante bueno, respetando la esencia original del asesino de Crystal Lake. Y honestamente, lograron brindar una versión bastante intimidante y rescatable de Jason, con un excelente manejo que se le... El estilo visual. Si hay una palabra que lo define de una mejor manera sobre cómo se hizo en la cinta del 2009, sería la siguiente: genérico. Sí. Efectivamente. Genérico. Porque en verdad tiene el típico ambiente de alguna película de terror moderna. O al menos en esos años. Siendo oscuro que no se siente ningún tipo de alma o especialidad. Posee una paleta de colores de lo más simple. Sin contar que la nueva versión del campamento de Crystal Lake, aunque en parte posee sus elementos interesantes, no logra transmitir con tanta efectividad. Eso sí, diría que la dirección de Marcus llega a ser sostenible, ya que un buen de la cámara muchas veces, pudiendo de esa forma dar momentos disfrutables de ver. Los efectos prácticos, y un poco los especiales, es un apartado muy bueno, ya que están bien manejadas, como en los asesinatos, con un gore decente. Las muertes son muy poco interesante, porque en ninguna muerte se siente importante o salvable debido a la falta de creatividad que se tiene en este sentido, llegando al punto de que difícilmente puedo destacar de alguna escena que me haya quedado encantado en su muerte por la ejecución, o por lo interesante que se llevan a cabo. La banda sonora no es la gran cosa, pues muchas de las canciones que se utilizan son muy poco memorables, no poseen importancia alguna, quedando opacadas muchas veces, y solamente podría rescatar los remix que realizaron para esta película, donde al menos saben cómo encajar con el ambiente de la cinta, y tampoco quedan mal. Así que en conclusión, el remake de Viernes 13 es una película decente. En sus defectos, sería los personajes, que son sumamente olvidables, un estilo visual muy genérico, unas muertes que apenas son interesantes, una música que salvo los remix, es un tanto flojo, y quizás lo que más le juega en contra, sería que no ofrece nada nuevo, que no se haya visto en las películas originales, algo que me parece un fallo, pues pienso que se pudo dar algo nuevo, siempre y cuando tuviera sentido. Mientras sus puntos a favor sería la buena participación de Jason Voorhees, los efectos especiales bien llevados, una estructura que se sostiene, momentos que sí pueden resultar ciertamente interesantes, sobre todo en la última mitad de la película, una buena dirección de Marcus Nispel, y el ritmo que lleva, ya que apenas tardar para así avanzar con la trama. Por lo que a mi consideración, es un remake que pese a sus fallos notables, al menos se podría rescatar, pues si bien no está al nivel de un remake como el de Halloween o Sangriento San Valentín, sus puntos favorables hace que sea bastante disfrutable. Bueno, eso sería todo con respecto a las películas de Viernes 13, que a mi modo de ver, a pesar de sus altibajos, fue una saga generalmente muy disfrutable, con 4 primeras entregas que fueron bastante buenas, una quinta entrega que si bien intentaron dar algo nuevo, fue pésimamente ejecutado, una sexta entrega que marcó mucho a la saga, siendo posiblemente la más autoconsciente de todas, una séptima entrega con una premisa algo loca, pero que resultó muy entretenida, una octava entrega que a gusto personal, si bien sus errores son notorios, me parece algo divertida. Vino una novena entrega, que solo se rescata pocas cosas, porque lo demás es un desastre absoluto. Luego vino una 10ª entrega algo peculiar,
con sus pros y contras. Fue a menos mejor del mal sabor de boca que dejó la parte 9. Y un remake que, si bien como ya dije, no está a la altura de otros remakes del terror, al menos se deja verse. Básicamente, fue una franquicia que supo cómo volverse memorable para muchos fans del subgénero slasher y el cine de terror en general, manteniéndose a flote durante largos años, donde brindaron muchos momentos icónicos que aún muchos recuerdan. Y eso que han pasado 14 años de la última entrega, lo que demuestra el cariño que varios mantienen. Y claro, por introducir a un personaje que se transformó en un gran icono de la cultura pop, de una forma tan notoria que literalmente en la actualidad, cuando le mostras a alguien la máscara de hockey, automáticamente le vendrá a la mente a Jason. Eso sí, incluso no vio ninguna entrega. Pero en fin, hay que ver el futuro de la saga. Pues ahora que terminó la disputa legal entre John Cunningham y Victor Miller, donde ahora Miller tiene los derechos del guión original de la cinta original, y John por otro lado se quedó con el Jason adulto, el que se pone la máscara de hockey, y también se quedó con el título de Viernes 13, pues en eso Miller no se quedó. Y con todo esto, parece indicar que el regreso de Jason Voorhees a la gran pantalla podría suceder en algún momento de esta década del 2020, y a ver qué es lo que podría llegar. Y así que, eso sería todo sobre este vídeo, el cual, puedo decir que disfrute la realización de este proyecto, tratando de poner esfuerzo para que así puedan disfrutar. Y si no compartís el mismo pensamiento que yo tengo, puedes decirlo en los comentarios, pero con mucho respeto y con tranquilidad, para así mantener un buen ambiente en los comentarios. Les aseguro que la próxima reseña de terror que hablaré, Pesadilla de la calle Elm, va a llegar en este mismo mes, la cual estará lista antes del 31 de octubre, porque en esa fecha planeo subir la reseña de Freddy vs. Jason. Por lo tanto, podrán disfrutar mucho alrededor de este mes, y espero que estos dos vídeos sea de su agrado. Por lo que ya sin más que comentar, espero que de verdad hayan disfrutado mucho de este vídeo. Nos veremos en el próximo vídeo, donde daré mi punto de vista a la saga del icónico Freddy Krueger. Hasta la próxima. Adiós panas.